Muchas gracias a las autoridades del Instituto por invitarme a dirigir unas palabras aquí en este foro. Y como decían quienes hablaron anteriormente, resulta imposible hablar de esta cumbre que está a punto de realizarse sin evocar el espíritu de 1994, cuando en esta ciudad había una situación, una imaginación de que la región avanzaba totalmente hacia la democracia y hacia el libre comercio. En ese momento corrían otros vientos, había una sola dictadura que quedaba en las Américas y parecía que podía colapsar. De hecho, se escribieron libros muy importantes en aquel momento, pero una vez más demostró el comunismo que recurre a toda suerte de artilugios para sobrevivir, y no solamente para sobrevivir, sino tratar de expandirse. Fíjense que en esos mismos años el Foro de San Pablo, que había sido fundado en 1990, estaba en plena repliegue, pero sin embargo no descansaban y solamente una década más tarde consiguieron la meta tan buscada por Cuba, que era conquistar un reemplazo para la asistencia soviética, en este caso tomando el poder a través de la figura de Chávez en un país inmensamente rico en recursos naturales como Venezuela. Ahora, unos años, 10 años más tarde, en mi país, en Mar del Plata, lamentablemente la Argentina en ese momento con el gobierno de los Kirchner se prestó a un juego horrible que consistió en invitar al presidente de los Estados Unidos para insultarlo, pero con el agravante de que lo que ocurrió allí fue, por un lado, una fiesta populista, pero con un costo gigantesco, porque lo que terminó sucediendo es que la región perdió la oportunidad de negociar en conjunto con los Estados Unidos y terminó teniendo que negociar a los países individualmente las condiciones de desventaja objetiva que esas relaciones plantean por la diferencia, por la asimetría evidente que hay entre este país y los integrantes de nuestros países latinoamericanos. En nombre de un nacionalismo de medios, se dejó atrás el nacionalismo verdadero, el verdadero interés nacional de nuestros países. Y hoy, la cumbre que se avecina en los próximos días parece ser una suerte de intento de la administración Biden de, como tantas veces que se inicia un gobierno en este país, decir ahora sí vamos a prestarle atención a las Américas. Ahora, inmediatamente después ocurrió la desgracia de Afganistán, cómo terminó Estados Unidos en Afganistán, y la guerra en Ucrania, que está en pleno desarrollo a partir de la invasión rusa. Pero esta cumbre muestra una vez más la división que hay en las Américas, los países democráticos de las Américas y los países que están en manos de dictaduras en nuestra región. Lamentablemente mi país tiene un gobierno elegido democráticamente, pero que con el paso del tiempo va asumiendo posiciones que son contrarias a la democracia, porque lo que está haciendo es, en este caso, con respecto a esta cumbre, es plantear que deben ser invitados países que tienen dictaduras evidentes. Y lamentablemente, una vez más, la Argentina se ha convertido en una especie de abogado de estas tiranías. Yo espero que esto se revierta felizmente el año próximo, cuando la Argentina haya elecciones presidenciales, y esperemos que la Argentina vuelva a ser un país promotor de la democracia y de los derechos humanos, como lo era hasta hace poco. Muchas gracias a los organizadores y hasta siempre.